para iniciar el estudio de esta mañana de la Iglesia de la Odisea, vamos a ir a nuestras Biblias y yo les voy a pedir que las abramos en Apocalipsis, capítulo 3, y empecemos desde el versículo 14. Y dice lo siguiente en ese versículo, dice, y escribe, prestar muy bien atención a lo que vamos a leer. Escribe, ¿a quién dice? Al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cuando dice testigo fiel se está refiriendo a todas esas características de Jesús que cuando Juan empieza a ver la visión y lo ve entre los candelabros, vais a ver que hay una serie de características de Jesús que aparecen luego en todas las iglesias. Porque el testigo fiel y verdadero, el amén, el que está dando el mensaje aquí, ¿a quién era que se lo daba? ¿A quién se lo daba? Al ángel. Si nosotros vemos, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así que no se lo está dando directamente a la iglesia de la Odisea, sino se lo está dando al ángel de la Odisea. Y ahora después vamos a ver qué son, o quién es el ángel de la Odisea, o quiénes son. Y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El principio de la creación de Dios dice esto. Ahora, ven que hay un candelabro allí. Vayan prestando atención al candelabro. Vamos a encender la primer llama. Esta es la primer llama del mensaje. El mensaje está dirigido, como dijimos, al ángel. Y para saber quiénes son los ángeles, tenemos que ir a Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra en Apocalipsis 1:20, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son, ¿quiénes? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Tenemos que saber qué es la palabra ángel en su idioma original. En el idioma original, en el griego, ángel es angelos y quiere decir mensajero. Fíjense que dice especialmente ángel, por implicación pastor. ¿Qué son los pastores? Son los líderes de las ovejas. Quiere decir que si uno atiende a esto, el mensaje está dado al liderazgo de la iglesia de la Odisea. Ahora vamos a ir al espíritu de profecía para saber quiénes son esos ángeles que están representados por las estrellas que Jesús tenía en su mano derecha. Dice lo siguiente: los ministros de Dios, esto está en Obreros Evangélicos, en la página 13, dice, los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especiales de aquel que es el primero y postrero. El espíritu de profecía confirma que el mensaje está dado al liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, sigamos viendo qué dice. Estas palabras, hablando de la iglesia de la Odisea, estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia
dice, están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Dice, cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Este mensaje parece que a los miembros, a las ovejas, los desliga. Pero no olvidemos que aquí dice los maestros de la iglesia. Quiere decir que el liderazgo en realidad no es solamente el presidente de la asociación o el de la división o el de la unión o nuestro pastor. El liderazgo abarca los ancianos, los diáconos, los maestros de escuela sabática, los directores de departamento. Y evidentemente que cuando nosotros tenemos la posibilidad de compartir con alguien que tiene menos conocimiento la palabra de Dios, estamos ejerciendo también liderazgo. Pero al ver la responsabilidad que hay aquí en los líderes, esto hace pensar que quienes quieran dedicarse a ser líder tienen que pedir mucho la dirección de Dios, porque es una gran responsabilidad. Y para todos, un mensaje también. Debemos orar por nuestros líderes. Debemos orar por nuestros líderes. Por ahí hay cosas que a veces uno no está del todo de acuerdo. Hay que orar. Hay que orar. Porque el mensaje de la Odisea lo recibimos a través del liderazgo. Dios se lo dio a Jesús. Jesús se lo da al ángel. Y Juan ve esa visión. Esa cadena no la podemos perder de vista. Debemos orar por las estrellas que están en la mano derecha de Jesús. Sigo hacia la segunda diapositiva, que es esta que estaban viendo aquí. Vamos a encender ahora la segunda llama del candelabro. El siguiente versículo, los siguientes 3 versículos de Apocalipsis 3, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. Lo que está haciendo aquí Dios es mostrarnos el estado en que se encuentra esta iglesia de la Odisea. Y habla de tibieza. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en esta versión dice, te vomitaré de mi boca. Esto parece una sentencia, pero en el original dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Cuando uno va a los originales y ve las traducciones, uno lee, lo estudia y se da cuenta que la palabra que se usa allí quiere decir estar a punto de vomitar. Porque es una advertencia, no es una sentencia. Y entonces dice después, porque tú dices, y ahora viene la razón por la que dice que estamos tibios, porque nosotros nos creemos ricos, dice, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nos creemos ricos, pero nuestra condición es lamentable. Hemos crecido muchísimo. Tenemos universidades, tenemos colegios,
tenemos sanatorios, imprentas, casas editoras, tenemos muchas iglesias, pero sin embargo, nuestra condición es tibia. Porque a Dios no le importa el número. Porque si fuera por números, ¿saben una cosa? Hay denominaciones que llenan un estadio. Nosotros no lo podemos hacer aquí en España. Así que aquí lo que Dios está mostrando es que el número no es lo que importa, importa el mensaje. Importa que nosotros podamos ver nuestra condición. Miren, en el Espíritu de Profecía, en Joyas de los Testimonios, primer tomo, página 327, párrafo 4, dice: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? Dice que el mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. Y después dice más: a los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. Ese es el estado en el que se encuentra la iglesia de Dios hoy. Es triste, pero no nos quedemos con la tristeza, porque Dios nos plantea y nos va a mostrar cómo esta iglesia está reflejada, bien reflejada en la Odisea. Porque nosotros hemos visto el recorrido de la iglesia cristiana desde la iglesia de Éfeso hasta la Odisea, y la Odisea comienza un recorrido. ¿Y cuál es ese recorrido de la Odisea? Empieza en el año 1844, cuando todos esperaban la venida de Jesús por haber interpretado no mal la fecha, pero sí el evento. Luego de ese chasco de que Jesús no haya venido el 22 de octubre de 1844, se empieza a conformar ese pueblo remanente que se pone a estudiar porque Dios le dio una visión que le presenta quizás uno de los pilares más importantes de la iglesia adventista, que es el santuario. Y entonces en el año 1863 se conforma la iglesia adventista en su primera, su primer congreso o asociación general, que empieza en el año 1863. Y ese es el recorrido que hace la Odisea. Si seguimos ese recorrido, tenemos que ir ahora a el siguiente versículo, el 18, que yo les voy a pedir que vayan siguiendo allí en vuestras Biblias. Ahora empieza la tercera llamita del candelabro. Y en esa tercera llama dice lo siguiente, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, lo sabemos de memoria, ¿no? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, nosotros estudiando las Escrituras,
sabemos de qué se trata el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Y en comentarios del espíritu de profecía lo vamos a ver también. En realidad el oro es la fe. Y que esté refinado en fuego quiere decir que ha pasado por pruebas. Pero es una fe muy especial. Dice el espíritu de profecía en Testimonios para la Iglesia, el 4º tomo, en la página 91, párrafo 4. Dice, el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Ahora, vamos a ir un poquito al versículo. Cuando uno lee el versículo, dice, por tanto, yo te aconsejo, es un consejo que nos da Jesús, que da a los líderes, que en definitiva, como hemos visto, al final todos tenemos algo de liderazgo. Dice que compres de mí oro. ¿De quién compra el oro? ¿Quién le está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que está dando? ¿Quién es el testigo fiel? Jesús. ¿Y qué les está diciendo Jesús? Que compren de él oro. ¿Y qué es el oro? La fe. ¿La fe de quién? ¿La nuestra o la de Jesús? Dice, compren de mí oro. Es la fe de Jesús. Por eso, el espíritu de profecía dice que el oro probado en el fuego que se recomienda aquí es la fe y el amor. Nosotros no podemos estar pensando en nuestro amor. Es el amor sublime, inexplicable para nosotros, de Jesús. Y es la fe de Jesús. Y entonces, cuando uno piensa, ese oro que fue también refinado en fuego, porque fue refinado en fuego, pasó todas las pruebas que pasamos nosotros. Y si alguno cree que alguna no la pasó, solamente pensemos en el Getsemaní, que sudó sangre. ¿Cuántos de nosotros llegamos a sudar sangre? El espíritu de profecía sigue diciendo que ese oro enriquece el corazón porque ha sido refinado hasta su máxima prueba. Y cuanto más se prueba, más que, tanto más brilla, resplandece. Así que ya sabemos lo que es el oro. Ahora tenemos que saber qué son las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que nos tienen que servir para vestirnos porque se acuerdan que nosotros estamos desnudos y que no se descubra, dice, la vergüenza de tu desnudez. Y esas vestiduras blancas, dice lo siguiente, es la pureza de carácter. ¿Qué vamos a llevar al cielo nosotros de lo que tenemos aquí? El carácter. Y ahora, está hablando de pureza de carácter. ¿A quién le teníamos que comprar la vestidura? A Jesús. Entonces la vestidura blanca es esa pureza de carácter de Cristo. Es la justicia de Cristo impartida al pecador. Y dice algo precioso, escuchen esto porque es precioso. Escuchar bien, es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Así que ya sabemos lo que es la vestidura blanca, es la justicia de Cristo. El oro era la fe de Jesús, la vestidura blanca
la justicia de Cristo, que está reflejada en ese carácter puro que nosotros tenemos que ir a comprarle a Él. Queda por saber qué es el colirio. Y miren lo que dice. El colirio es aquella sabiduría y gracia que nos habilitan, porque ¿qué dice el versículo? Dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y ahora, y unge tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas. ¿Y qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que ver? Nuestra condición y saber discernir lo que está bien de lo que está mal. Y dice el Espíritu de Profecía que nos habilitan para justamente discernir entre lo malo y lo bueno, para reconocer el pecado bajo cualquier disfraz. Es esa gracia, la misma gracia que protegió a Jesús cuando era niño. Búsquenlo después en Isaías 7:14, cuando dice que iba a comer mantequilla y miel hasta que pudiera desechar lo malo y escoger lo bueno. Así que ahora ya tenemos bien el panorama de qué son las tres cosas que nos aconseja Jesús, que vayamos a comprarle a Él. Por eso, estas tres cosas no es otra cosa que un mensaje claro que la iglesia de Laodicea recibió, al que llamamos Cristo, nuestra justicia. El mensaje de justificación por la fe que fue dado a nuestra iglesia en ese recorrido que lleva la Odisea en el año 1888. Este es un mensaje, es un consejo que nos está dando Jesús, que vayamos a Él y compremos de Él. Miren, cuando uno dice esto, este mensaje que llamamos Cristo nuestra justicia o justificación por la fe, yo les tengo que contar que cuando estábamos en un estudio bíblico de entre amigos, estudiando Daniel y Apocalipsis, cuando llegamos a Apocalipsis 14, con el mensaje del tercer ángel, empezamos a ver el mensaje del tercer ángel, el espíritu de profecía, dice que es la justificación por la fe. Entonces empezamos a estudiar y ahí me di cuenta que poco sabemos sobre lo que es justificación por la fe, porque lo tenemos confundido con el mensaje que recibió Lutero en aquel momento de la Reforma, pero este no es el mismo. Este, mejor dicho, tiene parte de allí, pero tiene ingredientes que Dios nos ha dado a partir de los pilares de fe que Dios le dio a la Iglesia Adventista. Y que si separamos uno de otro, hablaremos de la justificación por la fe que el mundo conoce a través de Lutero. Pero Dios dio un mensaje todavía más intenso, más fuerte, más penetrante, porque era el mensaje que tenía que preparar al pueblo de Dios para la traslación final. Y vamos a ver qué dice el espíritu de profecía con respecto a ese mensaje. Y yo les voy a ir leyendo párrafos que podéis encontrar en Eventos de los Últimos Días en la página 171. Y dice lo siguiente: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Y saben qué contestaba ella? Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Otro párrafo. Este es el mensaje, miren lo que dice ahora, que Dios ordenó
que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado, miren ahora de qué, por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿A qué se refiere el abundante derramamiento de su espíritu? ¿A qué está haciendo referencia? ¿A la lluvia temprana o tardía? A la lluvia tardía. Quiere decir que es el mensaje que tenemos que conocer bien para que Dios pueda derramar la lluvia tardía. O que va a venir también acompañado por la lluvia tardía. Ese mensaje, de hecho, hay textos que hablan de cómo en aquel momento, cuando se dio este mensaje, ya había empezado esa lluvia tardía. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy aquí? Si ya pasaron, creo que si no me equivoco, 133 años. Miren más, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo a otro en la tierra para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Y lo último que les leo, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. ¿Se acuerdan qué era lo que decía el espíritu de profecía? Que el oro representaba también, era la fe y el amor. Porque lo que hizo Jesús no fue otra cosa que revelar la gloria de Dios, ese amor de Dios. Y entonces por eso dice, los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En la vida y el carácter de los hijos de Dios han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ahora se dan cuenta el énfasis que ella hace en lo que es ese mensaje del tercer ángel. Y yo les dije hace un ratito que si uno lo desliga de aquellos pilares de nuestra fe que Dios nos mostró, si nosotros desligamos el mensaje de la justificación por la fe del mensaje del santuario, nos va a quedar algo tibio. No nos queda algo efervescente que dé calor, nos queda algo tibio. Miren, ¿por qué? Porque resulta que cuando uno estudia el santuario, y esto lo sabemos también por el estudio que representa también el año 1844, ¿no es cierto?, cuando estudiamos el santuario. El santuario celestial no es otra cosa que la realidad de aquella sombra que funcionó en la tierra. Y para poder saber qué pasaba o qué pasa en el santuario celestial, teníamos que ver lo que Dios le mostró al pueblo de Israel a través del santuario que tuvieron que hacer aquí durante toda su trayectoria en el desierto y que quedó después hasta que Jesús vino. Resulta que había dos lugares, todos lo conocemos, en el santuario está dividido en dos partes. Bueno, hay más si uno calcula todo el perímetro, que es toda la parte del patio, pero hablando específicamente de lo que es el templo, estaba la parte del lugar santo y lugar santísimo. El sacerdote entraba una sola vez al año en el lugar santísimo para expiación de todos los pecados, porque los pecados eran trasladados al lugar santo y una vez al año borrados. Entonces, cuando uno sabe de eso y ve que en la Biblia hay una referencia a eso en Hebreos 8, y después estudiamos, esto es una cosa preciosa que podemos hacer, el recorrido de Jesús en el santuario celestial, que aparece siempre en cada una de las visiones de Apocalipsis, que son 7.
Empiezan en los candeleros, en la primera visión, en la de las iglesias. Después sigue en la mesa y los panes de la proposición, en la segunda visión, y así seguimos avanzando, el altar del incienso en la tercera. Y cuando llega la cuarta, que se empieza a dar todas las profecías de nuestro tiempo actual, es cuando aparece el arca. Quiere decir que Jesús, en el año 1844, oficiando de sumo sacerdote, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y ese es el momento que estamos viviendo hoy, desde el año 1844. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo les decía que si despojamos al tema de la justificación por la fe del tema del santuario, nos quedamos con un mensaje tibio. Miren lo que pasaba en el pueblo de Israel ese día especial, que era el día de la expiación. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. ¿Por qué? Dice, ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Y entonces nosotros decimos, bueno, desde el año 1844 resulta que estamos todos viviendo ese periodo, porque es un periodo que se inicia para la expiación de los pecados especial en el pueblo de Israel, y aquí empezamos también lo que es el juicio investigador. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo, cuando venga Jesús, no va a haber allí un juicio para definir quién puede ser salvo en ese momento. Ya está todo hecho. Porque Él viene a buscar a los suyos, así que ya sabe quiénes son. Y el Espíritu de Profecía dice lo siguiente, estamos viviendo ahora en el conflicto de los siglos, página 480. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse, ¿qué? ¿Separados de quiénes? Separados del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. De la misma manera, dice, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, desde ahora, en los pocos días que les quedan en este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Ahora, nosotros juntamos estas dos cosas. Juntamos el mensaje de la justicia de Cristo con esto. Cuando nosotros miramos a Jesús y vemos nuestra condición, ¿qué es lo primero que debería suceder en nosotros? ¿Qué creen que es lo que tiene que pasar en nuestro corazón? Y esta es la cuarta llama de el candelabro que estamos encendiendo. Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Saben una cosa? Suena duro el asunto de reprender y castigar, pero si se hubiera quedado allí, sí hubiera sonado duro.
Pero cuando uno estudia y dice a todos los que amo, y después uno se fija también en el original griego, cuál es la palabra amar allí, porque la palabra amar en griego tiene al menos 3 formas de decirla: eros, fileo y ágape. Y la que usa aquí, ¿cuál creen que es? Aquí usa el fileo, como nuestro padre. Exactamente ese amor de un padre a un hijo. Evidentemente el amor ágape es aquel que para nosotros es absolutamente incomprensible. Es el amor de 1 Corintios 13. Pero en este caso, Dios nos está hablando por una relación directa de padre a hijo. Y entonces, como un buen padre que sabe lo que es bueno para nosotros, nos dice ahora: sé celoso y arrepiéntete. Y cuando nosotros vemos eso de celoso, yo no lo entendía bien. Les aseguro que yo no lo podía entender bien, pero resulta que, claro, cuando uno no entiende bien, empieza a acercarse, ya saben, a los originales, buscar cuál es la palabra, qué quiere decir, cuántas acepciones tiene esa palabra. Hay una cosa que dice en celoso que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con arder, que haya calor. Porque justamente el problema de la Odisea es que está tibia. Quiere decir que nosotros tenemos que empezar a arder, y luego también dice que nos arrepintamos. Y que nos arrepintamos también, si uno lo estudia, dice también que cambiar de disposición mental. Si nosotros estábamos entregados al mundo, a la sociedad actual, a todo lo que nos rodea, y nos olvidamos de Dios, cambiemos nuestra disposición mental, que es la misma cuestión que aparece también en la palabra espíritu, que es disposición de mente. Nuestro espíritu está o sin Dios o con Dios. Y cuando nos dice que nos arrepintamos, nos dice que cambiemos esa disposición a estar con Dios. Y si van al diccionario, es muy curioso porque la palabra arrepentirse en el diccionario quiere decir sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Ese sentir pesar es también la forma de arrepentimiento que nos enseña la Biblia en 2 Corintios 7, cuando nos dice la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Un poquito más tarde dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Se dan cuenta cómo todo se va enlazando? Este mensaje, esta cuarta llama, es algo que tiene que producirse sí o sí. Y nos va a llevar a la quinta llama, porque una vez que pase ya, que compremos de Cristo y su justicia, ese oro, esas vestiduras blancas y ese colirio, y que nos lleva al arrepentimiento, entonces sí aparece Apocalipsis 3:20, que nosotros conocemos bien. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Pero piensen en esto, qué diferente será nuestra atención auditiva al llamado de la puerta si nosotros hemos hecho ese recorrido que nos propone Dios de la Odisea. Comprar la justicia de Jesús, bueno, comprar el oro, comprar las vestiduras y comprar
el colirio que es la justicia de Cristo, que nos lleva al arrepentimiento. Y entonces nuestros oídos estarán preparados para escuchar el llamado de la puerta de Cristo. Porque si no, miren, hay otro llamado a la puerta que aparece en Génesis 4, el versículo 7, que dice lo siguiente: hablándole Dios a Caín, sabiendo qué es el peligro que estaba pasando Caín, le advierte: si hicieras lo bueno, dice, no serías enaltecido. Pero miren lo que les dice ahora: pero si no lo haces, el pecado está, ¿a dónde? A la puerta, acechando. Porque Jesús toca la puerta, pero el diablo acecha. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros podemos abrirle la puerta, Él dice que entrará y cenará con nosotros. Entra a nuestro corazón y hay una relación íntima con Cristo. Es una relación íntima con Cristo que nos lleva al Padre. Por lo tanto, es una relación íntima con Dios. Y hay un versículo precioso que el otro día, comentando el tema que yo le estaba compartiendo con mi esposa, me dice: hay un versículo que puede ayudarte sobre eso. Y yo se lo agradezco porque verdaderamente es precioso. Salmos 25, 14. Dice lo siguiente: la comunión íntima, es decir, que Cristo entre a nuestro corazón para cenar con nosotros y nosotros con Él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y miren lo que dice ahora: y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto, que lo estudiamos el trimestre pasado. Y si a esto unimos, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? ¿Qué fue lo que quiso darles al pueblo de Israel? Y ellos dijeron: sí, nosotros haremos todo lo que tú dices. No era así. El pacto de Dios era este. Y es el que Dios promete cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón a Cristo. Dice, por lo cual, en Hebreos 8, 10, 11, también está citando a Jeremías 31, si no me equivoco, del 31 al 34. Pero dice lo siguiente, miren: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Yo lo enlazo con el versículo de Salmos, dice: y a ellos hará conocer su pacto. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y miren ahora también, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué hermoso mensaje tiene la Odisea. ¿Se dan cuenta que al final, a pesar de lo triste de nuestra condición, esto es lo que Dios está buscando con nosotros? Dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el menor al mayor de ellos. Porque cuando nosotros abrimos la Biblia, nosotros sabemos que el centro de todas las escrituras, ¿quién es? Cristo. ¿Pero a quién vino a revelar Cristo? Al Padre. Por lo tanto, se trata de conocer a Dios. De eso se trata. Se trata de conocer a Dios. Todo concentrado aquí. Así que, claro, cuando suceda eso,
entonces podemos ir a la sexta llama. Ya vimos la quinta, que era la que estoy a la puerta y llamo. Y ahora la sexta llama es al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este es un estado completamente distinto al estado de la Odisea, que sí. El estado de la Odisea era lamentable. Este estado de los vencedores representa la victoria de los que hayan vencido, así como Cristo venció. Por eso, el pueblo que sale de aquí está representado en el final del mensaje del tercer ángel, que dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los vencedores. Y cuando pase todo, me encanta, porque ya ahora los vencedores están sentados en el trono también. Dice, les daré que se sienten conmigo en mi trono. Cuando pase eso, el espíritu de profecía dice, pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. También en Apocalipsis 21, ¿no? Decíamos, hoy Él enjugará toda lágrima, ¿no? Dice, el Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce, armonioso. ¿Qué música será? Dice, cada voz se une a la melodía hasta que las bóvedas del cielo repercuten en el clamor. Dice, cuando nosotros, este es otro texto de Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en compañía de todos los redimidos, estemos sobre el mar de vidrio con arpas de oro y coronas de gloria, ante la inmensidad de la eternidad, entonces nos daremos cuenta cuán corto fue el periodo de espera y de prueba. La última llama que se enciende en este candelabro es la que cierra el mensaje. Como todas, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última llama. Porque el mensaje lo tenemos que oír todos. Todos. Y si se fijan, la primera llama estaba relacionada con la última, porque era lo que Jesús decía a los ministros y lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por lo tanto, si nosotros seguimos avanzando, después está el estado lamentable y el estado de victoria, segunda y sexta llama. La tercera y la quinta llama es Cristo, nuestra justicia, y Cristo llamando a la puerta. ¿El centro del mensaje cuál es? ¿El centro del mensaje cuál es? A lo que nos lleva a Cristo. ¿Qué es lo que Dios está esperando hoy de la Odisea? Es el arrepentimiento. Y no se asusten, es un arrepentimiento corporativo. Es nuestro, pero nosotros no dejamos de ser parte del cuerpo. Es un arrepentimiento corporativo. Y yo les voy a decir algo, de todos los eventos finales que nosotros conocemos, de ese recorrido que todavía le queda a la Odisea, donde ya vemos algunos brotes verdes, algunos brotes se empiezan a ver de reavivamiento y reforma, que después llevará a la lluvia tardía, que después lleva al fuerte clamor, al zarandeo, y así cada uno hasta que el sellamiento de los vivos
hasta el fin del tiempo de gracia, hasta que viene Jesús, todo ese recorrido de eventos que tienen que pasar, a veces nos olvidamos de este evento, que es el arrepentimiento de la Odisea, que es el centro del mensaje de la Odisea. El que nos lleva al arrepentimiento es Cristo, pero si no se produce eso, no va a pasar nada de los otros eventos. Seguiremos aquí 200 años más. Eso es lo que Dios está esperando de hoy. Y para terminar, quiero decirles, miren, hay un versículo que a veces es difícil entender, que es el versículo que aparece, si no me equivoco, es 2 de Pedro 3:9. Dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es, ¿podemos hacer algo nosotros para adelantar la venida de Cristo? ¿Qué está diciendo este versículo? ¿De quién depende? Aunque Dios conozca en su sabiduría inmensa, omnisapiente, que Él sabe cuál va a ser nuestra reacción, por eso Él conoce qué día va a ser. Pero nosotros, Él nos da a nosotros esa posibilidad. ¿Qué dice? Que todos procedan al arrepentimiento. Si van a Apocalipsis 7, del 1 al 3, van a ver que Dios está pidiéndole a los ángeles que todavía detengan los vientos, porque no todos están sellados aún. Nos da la opción clara de que si tenemos tantas ganas de ver a Jesús, de adelantar ese acontecimiento, ese evento. La última frase del espíritu de profecía, que ya la conocemos mucho. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo, cuando hayamos comprado oro, vestiduras blancas y colirio, sea perfectamente reproducido y que eso nos haya llevado al arrepentimiento y Jesús toca nuestra puerta del corazón y ese pacto de Dios puede entrar en nuestro corazón. Entonces dice, cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en su pueblo, entonces vendrá Él para recogerlos y reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesús. Y es mi deseo que Dios los bendiga en esta mañana, que lo pensemos. Hay un evento que Dios está esperando y nos dio todas las herramientas para ello. Que así sea. Después de la meditación de esta mañana, realmente es el mayor de los deseos de mi corazón para vosotros.